Buenas tardes, Lisette, ¿cómo está eso por ahí? Bien, Ismael, acá un poco con lluvia, pero bien y contenta de comunicarme contigo y con toda la gente de Creatividad Internacional. Bueno, lluvia la tenemos en todas partes, hija. Hace semanas Bien. te contaba que estamos lloviendo y lloviendo. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Lisette Rivas Ambrosio, que es una escritora, periodista, editora y cofundadora de Casa Azul Ediciones, que tiene base en Houston, Texas y en El Salvador. Y también es una activista y promotora cultural y colaboradora en varias revistas. Pero bien, Lisette, dime, ¿cómo tú ves la actividad editorial en la actualidad donde hay tanta diversificación para publicar? Sí, mira, hay una necesidad de transformación, obvio, y en eso estamos trabajando, creo que todas las editoriales. Pienso inclusive, Ismael, que la amenaza real que tenemos no es tanto como la creación de libros, sino que tenemos una necesidad urgente de crear verdaderos lectores. Casi nadie piensa en crear las bases para formar amantes reales de la lectura. Por eso que nosotros en Casa Azul tenemos la campaña Te invito a leer, para buscar o promover ese gusto adquirido por la literatura. Ahora con tu pregunta, el panorama lo veo así, mira, primero fue el comienzo de la transformación de un modelo de negocio, híjole, centenario como lo es el libro impreso, ante el nuevo libro digital. Todo eso lo revolucionamos, a esto le sumamos que hubo una crisis económica, entonces todo eso nos hizo la necesidad de buscar nuevos mecanismos. Pero viendo las ventajas, por ejemplo, nosotros, si somos una editorial independiente, pequeña, y una de las ventajas a cambio de las grandes editoriales es que ofrecemos un catálogo personal, o sea, una línea editorial definida, público específico, que te identifica con un tipo de lector concreto, podemos decir. Entonces ahí es como nuestra actividad editorial, lo vamos apostando a este tipo de mercado. Sí, claro, aunque uno le gusta, es decir, todavía ese libro de papel, bueno, uno fue criado en eso. El libro hoy en día, es decir, la variación digital, hay una cuestión económica, una cuestión de facilidad de transporte. Lo puedes leer en tu tableta, lo puedes leer en el celular. O sea, hay ventajas Sí, económicas y ventajas de lectura, ¿no? Eso es muy difícil, es decir, que el libro de papel pueda competir sobre eso. Bueno, excepto bueno en la y feria del fíjate libro. que no puedes tener los dos, están porque los dos tienen sus ventajas y por la aparición de uno no tiene que desaparecer el otro tampoco. Yo pienso que que no es competencia, sino que los dos pueden ir buscando mecanismos y transformándose un poco. Bueno, el libro sobre papel, es decir, bueno, en las ferias del libro hace su presencia indiscutible, ¿no? Entonces, pero es decir, si tú vas de viaje, es decir, tú metes en una tableta, puedes llevar toda tu biblioteca, ¿entiendes? Y es decir, algo que no puede pasar con la realidad del libro de papel, ¿no? O sea, cada cual, claro, el libro de papel uno está mucho más acostumbrado a leer en él. Pero bueno, estas... Fíjate, Ismael, que una de las ventajas que veo es ahora la impresión bajo demanda. Vos podés comprar tu libro en Amazon y si realmente lo querés tener en físico, podés pedirlo, tu libro impreso. Esa es una opción. Sí, no, ya han bajado de precio también, claro, es decir, si tú lo compras el libro impreso,
Por ejemplo, en Amazon tienes también que pagar los envíos, los costos de envío, ¿no? Que es un costo adicional. Mientras que el libro digital, pues bueno, te llega directo, ¿no? Entonces, yo particularmente la decena de libros que tengo publicados, el 98% que se venden son, es decir, son digitales, en Kindle, Sí. las razones anteriores. Pero claro, por ejemplo, si vamos a la feria del libro, por ejemplo, aquí en Miami hay una en noviembre, pues claro, ahí sí se venden unos cuantos, 10, 15, 20, depende de lo que uno... Entonces, pero es esa la En actividad. cuestiones de precios no se puede competir con el digital, sale mucho más económico y llega a todas partes del mundo. Claro, esa es la cosa, ¿no? Para que tengas una idea, el otro día me estaban llamando. Bueno, hay una organización que se llama academy.org, que te informa de los libros tuyos que han sido incluidos en textos académicos. Yo tengo ya como una decena de esos libros por ahí en textos académicos. Y uno me decía que, bueno, me decía que en Dartmouth, una universidad en Dartmouth, estaba uno de mis libros como un texto académico. ¿Comprende? O sea, que camina una cosa Sí, que bastante. ni te Exactamente. ni te enteras, ni te tienes la idea, ¿no? Pero claro, probablemente tienen que ser los libros digitales, ¿no? Porque hay una cosa también, en Amazon está el Kindle Unlimited, que tú no te enteras, eso es un club de lectura que vale $10 al mes, $9.99, y ahí te puedes estar disponible miles de libros que ellos tienen ahí. Y entonces tú no te enteras, creo que al final de año te hace una liquidación entre toda la gente, te da un 15% entre todo lo que ha vendido. O sea, que son unos cuantos centavos, ¿no? Unas cuantas latas para mis gatos, algo así de comida o algo así, 4 o 5, no mucho, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son las diferencias, ¿no? El precio es muchísimo más barato. Pero bueno, déjame hacerte otra pregunta. Tú publicas en varias revistas. ¿Me puedes hablar de tus temas favoritos, de lo que publicas en esos lugares? Sí, mira. Y ese es el problema, ¿sabes? Porque tengo varios temas que me gustan y a veces me cuesta elegirlos, pero me gusta mucho hablar de temas cotidianos, de lugares, de literatura, de emprendimiento, y quizás uno del que estoy escribiendo desde hace poco para acá es sobre la fe y la vida cotidiana, ¿sabes? Porque me gusta como que las personas no tengan miedo de cuestionarme estos temas de fe en la vida cotidiana. Pero de ahí te escribo mucho sobre emprendimiento, sobre lugares por donde ando visitando, que me gusta descubrir y me gusta que la gente pueda viajar conmigo a través de los artículos y así conocer otras opciones también. Pero sí tengo varios temas como los que escribo en Creatividad Internacional, que también son temas sobre literatura, donde hablo, por ejemplo, esta semana hablé sobre cómo los niños, cómo motivarlos y por qué es importante leerles. Sí. Así como, ¿ves? Tengo varias diversidad de temas. Sí, claro, es decir, hay que fomentar una lectura a nivel de... Yo cuando era muy chico, ¿no? En mi casa, bueno, lo que había eran muchos libros. Mi padre era muy aficionado a los libros estos de los western. Tenía montones. Y bueno, y también estaban los cómics, que en aquella época creo que valían 5 centavos, 10 centavos. Pero ves, tus papás eran asiduos lectores. Sí, no, él le encantaba leer eso. Mi padre era un profesor de contabilidad, ¿no?, en la universidad, pero a él le encantaban los western, de decir Saint Grey, Marcela La Fuente Estefanida, etcétera, que a lo mejor tú no los conoces, pero eran muy populares en aquella época.
Acuerda que en aquella época no había celulares, ni había internet, ni había nada de eso, ¿no? Y entonces esos libros eran libros de bolsillos que se vendían mayormente, se vendían infinidad. Y claro, eso me impulsó a leer. Y es decir, también los cómics, te acostumbrabas a leer. Y de ahí, bueno, llegó un momento en que empecé a leer cosas más serias, ¿no? Me cayó un libro en las manos una vez que era sobre el Ulises de James Joyce. Que tú sabes que el Ulises primero hay que leer la explicación de cómo leerlo, ¿no? Porque es complicadito, ¿no? Entonces, y bueno, ahí fue uno de mis primeros libros serios que leí, el Ulises, que no es nada bueno empezar por él, pero bueno, era un libro que, bueno, tenía esa, es decir, ese de libro de ensayos sobre el Ulises que había podido traducírmelo, ¿no? Porque era complicadito. Y es decir, así, bueno, también después que coincidí con Kafka, que me encantaba, y Hemingway, todo ese tipo de escritores. Uno te llevó al otro, pero empezaste porque viste a tu papá también que le gustaba la lectura, porque eso es lo que yo hago, Ismael. Los niños aprenden de lo que ven, no de lo que decís. Claro. Entonces, eso motiva, y si vos le lees a tus hijos o tus hijos te ven leyendo, es más fácil transmitir este gusto por la lectura. No, indudable, ¿no? Es decir, el niño, es decir, aprende de lo que está viendo, ¿no? Y así fue, bueno, que me fui leyendo y leyendo y leyendo, y así he seguido por un montón de rato, ¿no? Ya hasta llegar a la época esta que estábamos hablando de los libros digitales, los iPads y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en fin, es decir, los tiempos cambian, ¿no? Yo creo que para mejor, aunque no sé si todos lo coincidan, ¿no? Pero indudablemente hoy en día hay muchas más oportunidades, ¿no? Hay que aprovechar la tecnología para bien. Hay aplicaciones que vos puedes estar en Miami, por ejemplo, y puedes tener a tu hijo en Houston, y si le querés leer el cuento, la aplicación puede ser que ustedes dos estén como entrelazados para leer juntos. Honestamente, muchas personas pueden criticar la tecnología que separa, pero si la usamos y nos beneficiamos de ella, podemos tener increíbles formas para motivarnos, Ismael. No se trata de estar en contra de que el mundo camina para un lado y nosotros vamos para el otro, sino que podemos sumergirnos y aprender y crecer y aprovechar todo esto nuevo que estamos conociendo, ¿no crees? Claro, es decir, en estos momentos nosotros tenemos una conversación que yo puedo grabar en mi computadora a través de la gentileza de Mark Zuckerberg y su Facebook, ¿comprende? Y estamos grabando, y eso no nos cuesta un centavo, es lo mejor de todo. Entonces, o sea, tiene grandes ventajas, ¿no? Entonces podemos ocupar todos estos beneficios a nuestro favor, exactamente. O sea, tiene sus grandes ventajas, ¿no? Eso no hay duda. Y bueno, precisamente nos conocemos precisamente porque existe la internet, ¿no? Entonces, pero déjame hacerte otra pregunta. Tú participas también en varias organizaciones culturales. ¿Qué me puedes decir de ellas y cuáles son sus objetivos? Sí, mira, todo lo que sea para promover en beneficio de, sobre todo, como vos decís, de la cultura, pues estoy dispuesta, pero mi mayor proyecto al que le apuesto corazón y alma, como dicen, es la campaña Te Invito a Leer, porque como te decía, de nada nos sirve escribir si no tenemos lectores. Para mí es fundamental transmitir este gusto, y transmitirlo porque ya sabemos que esto se adquiere, y transmitir este gusto por la literatura es el beneficio de leer, Ismael, en todas las áreas de un ser humano siempre va a ser positivo. Entonces yo le he puesto a esta campaña Te Invito a Leer, que tiene Casa Azul, donde motivamos a los padres que les lean a sus hijos. De hecho, por cada libro que compran, porque Casa Azul tiene una área de literatura infantil. En esta área no solo contamos con
buenísimos escritores de este género, sino que también nosotros, por cada actividad que hacemos, por cada compra de libro de Casa Azul, destinamos un cierto fondo para llegar a aquellos niños que no tienen acceso de compra, para que también puedan leer literatura infantil. Entonces, ese es mi mayor proyecto cultural. También estoy colaborando con la Fundación Niñas de Luz. Esta es una organización sin fines de lucro que trabaja programas de mentoría individual con niñas. Las niñas tienen como entre 3 y 17 años, todas en estado de vulnerabilidad en Colombia. Así que la idea es inspirar vidas mediante ejemplo de mujeres que quieren dejar de alguna manera huellas en la vida de sus aprendices. Ahí contamos con escuelas de fútbol, escuela de danza, proyectos literarios, escuela de formación en liderazgo. Entonces, esos son como los dos proyectos en los cuales yo estoy enfocada ahorita que tengo culturales. Y déjame hacerte otra pregunta, ¿no? Bueno, ya que estás envuelta dentro de lo que es toda la literatura actual como editora y como en todos esos proyectos culturales, ¿tienes algunos escritores favoritos del momento? De la literatura actual te podría mencionar que me gusta mucho Horacio Castellano Moya. Creo que es una de las voces más provocadoras y originales que por el momento tiene la literatura acá en Centroamérica. También hay un anteólogo, fíjate, que me gusta cómo escribe, porque me gusta su visión de la fe. Me gusta cómo explica cuestiones de la fe, que se llama Edith Elnes. Quizás ellos dos son los que estoy leyendo últimamente. Y bueno, tú has estado ya en unos cuantos países en Europa. ¿Y qué me puedes decir de toda esa actividad cultural que hay en París, en Barcelona, esos que son centros culturales de nuestra época? ¿Qué me puedes decir de ello, de haber vivido ahí en París y en todos esos lugares? A nivel global, pues sabemos que hay países referentes en centros de artes, y bueno, Francia se encuentra en los primeros lugares, quizás obviamente por su rico patrimonio cultural, al que le sumas la gastronomía, sus vinos, sus museos, obras de arte, arquitectura. Y bueno, pero lo interesante es el calendario de actividades envidiable que se tienen. Y no solo París, fíjate, sino que cada parte de Francia tiene su calendario de actividades culturales cada semana. Por ejemplo, yo estuve en Toulouse y tienen una campaña permanente de lectura muy, muy copiable, como para servir de ejemplo a varias ciudades. Si vos te despertás un fin de semana y hay actividades para niños pequeños, jóvenes, para adultos, entonces tratan de incluir a toda la sociedad, y eso me parece excelente. Y bueno, Barcelona, que es una ciudad muy interesante, solo en su historia, y cuna de tantos artistas importantes del mundo como Picasso y bueno, muchos más. Pero lo que yo puedo decirte acerca de estas ciudades es que, aparte de toda la historia, como te digo, y la influencia que tienen en el mundo, es lo copiable, lo que hay que recalcar es que se llenan de actividades accesibles para las personas. Y eso quizás es lo que te podría recalcar de Europa. Claro, cuando yo pienso en Barcelona, tú sabes que ahí fue donde surgió el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Todo eso sí, que lo produjo Barral, ¿no? Entonces, a través, bueno, de Cortázar, del Vargas Llosa, Carlos Fuentes, es decir, Gabriel Infante, todo ese boom de escritores que, bueno, han ido ya desapareciendo. Uno de los pocos vivos que creo que queda es Vargas Llosa, que ya está, bueno, está a sus 80 años, ¿no? Pero, es decir, para mí ese boom era, bueno, la primera ventana a la literatura que tenía. Bueno, aparte de la que te dije que había empezado a leer
clásicos como Joyce y Kafka, ¿no? Pero indudablemente, es decir, son centros culturales que son todavía faros a donde se puede mirar. Y bueno, déjame hacerte otra pregunta casi ya para terminar. En estos momentos, ¿cuáles son tus planes futuros? Fíjate que con Casa Azul estamos en la etapa de seguir traduciendo a nuestros escritores a otros idiomas. Creo que es importante, Ismael. Mira, casi Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, nos traduce todos, sea bueno o sea malo, y nosotros lo leemos. Pero si realmente queremos que otros países conozcan acerca de nuestra literatura, de nuestros escritores sean consagrados o emergentes, es llevándolos en el idioma de ellos. Nosotros estamos traduciendo mucho al inglés y al francés por el momento, y luego tenemos planes de traducir al portugués, y es porque queremos llevar nuestra literatura y traspasar fronteras también con el idioma. Entonces eso es como de los planes futuros que tenemos en Casa Azul. Y hablando también con el programa que tenemos nosotros, de Conversando con Liz, quizás hacer unas reformas y seguir también entrevistando. Hay mucha gente buena que no se conoce, y creo que gracias a Creatividad Internacional podemos exponer todos estos nuevos escritores y artistas también, quizás contarle al mundo lo que está haciendo nuestra gente. Y vos sabés, en Creatividad Internacional tenemos escritores consagradísimos y también tenemos escritores emergentes, ¿verdad? Sí, bueno, ya nosotros llevamos 9 años y medio, ¿no? Y entonces, y por supuesto ya tenemos cierta valoración en determinados círculos culturales, ¿no? Nosotros, bueno, también tenemos lo que es esto precisamente, la programación radial, que primero estábamos haciendo Radio Miami Mundial, y ahora lo tenemos por Radio Satélite Visión. Y por supuesto nosotros ponemos toda nuestra programación, la grabamos y la ponemos en YouTube. Y en YouTube tenemos en año y medio, 16, 17, 18, en cerca de 2 años, tenemos 14.600 visualizaciones, que son unas cuantas, ¿no? Eso es en YouTube, sin contar, bueno, lo que los oyentes a través de que teníamos en Radio Miami Mundial y ahora en Radio Satélite Visión, que hoy teníamos precisamente un programa de 2 a 3 hora del este de Estados Unidos, ¿no? Sí, más las visitas que tenés claro, en internet, que sobrepasan, ¿cuánto estamos hablando? Bueno, es decir, las visitas en YouTube, que vienen, bueno, a través de la internet, está en 14.600 visualizaciones, que son unas cuantas, ¿no? Entonces, y claro, pero ya en la página. ¿Sí? Sí, y en la página y en Creatividad Internacional, que ya sobrepasan algunos millones. Ah, bueno, sí, esas son la gente que viene a visitar, que no, bueno, ya ahí no exactamente no es la programación, porque la programación radial está grabada y nosotros la guardamos por cuestiones de espacio, la ponemos en YouTube. ¿Tú comprendes? Pero no, Creatividad Internacional tiene casi 3 millones y medio. Vamos para 3 millones y medio en 2 o 3 meses, sí, a los 3 millones y medio de visitas, ¿no? A través de los 9 años y medio. O sea, hay una cantidad de materiales muy grande y muchas cosas muy interesantes, ¿no? Pero bueno, Lisette, te agradezco muchísimo todo tu tiempo y tus colaboraciones. Y bueno, esperamos seguir en contacto. Y bueno, a nombre de toda mi familia, te saludamos. ¿Ok? Y entonces... Gracias, señor. ¿Algo más? Un abrazo a tu familia y a toda la gente que nos escucha y que pues
nos sigan visitando en Creatividad Internacional. Ok, bueno, ya nos vemos. Aquí Felipito está a mi lado y te está mandando un beso con un maullido. Bye bye. Bye.